Y trajo el rey de Siria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en la ciudad ¿de dónde? De Samaria, en lugar de los hijos de, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Siria, de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos en esta mañana por tu presencia, Señor. Tu presencia es linda, es maravillosa, Señor, porque nos da esa linda presencia, Dios amado, que quita todo temor, Dios amado, y pone de nuevo en nuestros labios, Señor. Eres tú, Padre. Solamente somos instrumentos en tus manos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. No sé qué tienes preparado para cada uno de nosotros, o por los que nos ven por medio de la internet, Señor. Padre, visítales, Señor, mira la necesidad, bendito Dios, y háblales a través de esta palabra, y que todos podamos contemplar tu soberanía, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta mañana bendícenos de una manera muy especial. Gloria a Dios. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amados hermanos, Jesucristo es soberano. Amén. Jesucristo, la bondad de Dios que vino a mostrar a través de Jesucristo es tan linda y tan maravillosa, amados hermanos. Soberanía. Amén. Jesucristo dijo: todo lo que yo vi hacer a mi Padre, dice, yo lo hago también, dice. O sea que el Padre le había dado ejemplo a su Hijo, y su Hijo estaba haciendo lo que hacía su Padre. Nosotros vemos la soberanía de Dios, que allá en aquella ciudad había una necesidad. A través de la necesidad Jesucristo es atraído. Dice la Escritura que le era necesario pasar en esa ciudad, porque ahí había una mujer de grande necesidad. Solamente el Señor podía suplir aquella necesidad en el corazón de aquella persona. Amén. También dice que al cruzar la ribera había un hombre que estaba con una gran necesidad. Amén. Nadie podía hacer nada por esa persona, y Jesucristo necesitaba ir a aquel lado. El Señor lo liberó, y el hombre le dijo: déjame ir contigo. Y el Señor le dijo: no, ve a los tuyos, a la ciudad de Decápolis, y da testimonio de las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Amén. Gloria a Dios. Es la soberanía de Dios. La soberanía, como Cristo andaba haciendo obras. Dice que en el estanque había muchos enfermos, cojos y paralíticos, pero el Señor tuvo misericordia de uno. Había mucho. Eso se llama la misericordia del Señor. Estaba dando ejemplo de lo que Dios hace. En el Antiguo Testamento, el Señor vio que su pueblo de Judá estaba en pecado. El pueblo de Israel estaba en pecado. Yo me imagino que el Señor contempló su pueblo, y dice de que vio a una mujer en Sarepta de Sidón. La mujer no era judía, pero dice el Señor que aquella mujer no tenía pan, no tenía alimento, y estaba a punto de morir, darse a morir con todo su hijo. Pero el Padre dice que envió a un siervo de Dios, y a través de ese siervo de Dios, Dios le suplió pan y aceite. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Aleluya. Y Dios no cambia, es el mismo de ahora, mañana y siempre. Dios siempre sigue haciendo cosas lindas a través de esta humanidad. Pero no obstante, la sanidad no salva a nadie.
no salva a nadie. No hay, una sanidad no es una garantía de que una persona puede ser salva. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Dios se compadece. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero lo que quiero en esta mañana es que todos nosotros veamos una historia bien linda que el Señor Jesucristo nos enseña. Vea, dice el Señor Jesucristo de que iba a Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá. Pero pasando entre Samaria y Galilea, dice que entró en una aldea. Esta historia, ¿verdad? Dice que le salieron al encuentro 10 leprosos. Amén. Vamos a estar hablando sobre esto, pero un poquito para que, gracias, para que podamos nosotros abrir un poquito el entendimiento a través de la palabra. ¿Quién era Samaria? ¿Qué era Samaria en el Antiguo Testamento y ahora Samaria en el tiempo de Jesús? Gloria a Dios. Samaria en el tiempo de Jesús, cuando el Señor fue, dice de que los samaritanos y los judíos no tenían un trato, no tenían una buena amistad. Había una división. ¿Pero por qué razón? Por eso leímos el capítulo 17, versículo 24. Amén. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. ¿De dónde trajo? De Babilonia, y de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarvaim. En este tiempo de este capítulo, Siria era la capital. Era una ciudad muy grande que Dios la estaba utilizando. Amén. La estaba utilizando para castigar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había desobedecido. Entonces dice el Señor, como báculo, como sierra, dice que utilizó a los sirios y se llevaron cautivos a toda la tribu, las 10 tribus de Israel del norte. Vean, se lo llevaron. Entonces decidió este rey enviar gente de diferentes lugares a habitar las ciudades de Samaria. Pero estas personas no conocían a Dios. ¿Y qué pasaba? No conocían a Dios, entonces ellos estaban en tierra que le pertenecía a Dios. Era una herencia del pueblo de Israel, y en esa tierra había una ley que ellos no conocían. Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios, y a Dios se conoce a través de su palabra. ¿Amén? A través de su palabra nosotros podemos vivir una vida honrando a Dios. Amén. A través de la Escritura, el Señor Jesucristo dijo: ni aún esto habéis leído, dice. ¿De qué manera lees tú?, le dijo el Señor Jesús. Por eso es necesario nosotros atender a la palabra de Dios, o escudriñar en la casa la palabra del Señor, porque ahí el Señor nos va hablando poco a poco. Amén. Samaria llegó a ser en el tiempo de Acab la capital del reino del norte. Allí en Samaria tuvo aquel acontecimiento del sitio de Samaria, donde aquellos 2 leprosos estaban a la puerta. Fue en Samaria. Amén. En Samaria tenía la habitación Eliseo. Ahí fue donde lo visitó Naamán, el leproso, ¿verdad?, que era el general de Siria. Lo visitó ahí, ¿verdad? Y ahí estaba Eliseo. Samaria era una ciudad de renombre en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que, al leer la Escritura, al leer yo este pasaje de los 10 leprosos, quise buscar Samaria y Galilea. Son 2 ciudades, amados hermanos, donde Dios hace cosas maravillosas, cosas lindas, porque no eran gente extranjeros. Por eso no había una buena armonía entre judíos y samaritanos. Por esa razón, no obstante, dice la Escritura que el rey de Siria envió ¿qué? Sacerdotes para que le enseñasen la palabra de Dios. Amén.
Solamente a través de enseñar a la persona puede vivir una vida honesta, no delante de los hombres, sino de Dios. Amén. Agradando a Dios. Aleluya. Solo de esta manera pudo aplacar aquellos leones que el Señor había mandado. Amén. Gloria a Dios. Todo esto, amados hermanos, hay un libro en la Escritura que dice Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente. Ya no devora como aquellos tiempos, pero espiritualmente sí lo hace. Amén. Y nosotros andamos en el Espíritu y conocemos la voluntad de Dios, cómo agradar a Dios para resistirle, y Él huye de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea Dios. El Señor pone como ejemplo a Samaria delante de los judíos. Amén. Una ciudad donde no eran judíos, no estaban dentro ellos de la promesa, pero estaban ahí. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Así fue como el rey de Siria pobló la ciudad de Samaria con gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarvaim. Gloria a Dios. Ahora nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de cómo estaba esa ciudad en el tiempo de Jesús. ¿Ven? Así estaba, en el tiempo de Jesús había extranjeros. ¿Vean? Pero el Señor, como no hace excepción de personas, habiendo ahí una necesidad, el Señor dice que era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad ahí. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿qué podemos decir de Galilea? Galilea. Amén. Vamos a ir a Isaías 9:1. Gloria a Dios. Aleluya. Una profecía que se cumplió en los tiempos de Jesús en cuanto a Galilea. Isaías 9. Bendito sea Dios. Versículo 1. Todos juntos. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea. ¿De quiénes? Gentiles. Amén. Era una ciudad, amados hermanos, que estaba poblada de gente no judía en Galilea. Sí, en el tiempo de Jesús de seguro sí había, amén, pero también como era un lugar de mucho tránsito, dice que es marítima, ahí en aquellos tiempos no habían aviones, habían barcos, pues ahí se había aglomerado de muchas personas de diferentes lugares. Amén. Y estaban ahí en Galilea, ahí vivían. Pero lo más lindo que veo yo aquí, que dice: esta ciudad estaba asentada en región de sombra y de muerte. Pero hay una promesa: mas no habrá siempre oscuridad, porque luz le resplandecerá. Gloria a Dios, aleluya. A los que moran en tierra de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. En Galilea, amados hermanos, no sé por qué no lo hizo el Señor, no escogió otro lugar, pero es que el Señor siempre mira la necesidad de las personas. Siempre va viendo el clamor, el dolor y el sufrimiento de las personas. El Señor envía a su ángel y lo envía a una ciudad en Galilea de Nazaret, y ahí envía un mensaje a una mujer. Oiga, el Señor lo que hace, Dios no hace excepción de personas. Él no mira las grandes ciudades. No, lo que vemos en aquel tiempo, que el Señor dice en Mateo 3,
3:13, Dios envió al ángel Gabriel a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Ahí lo envió el Señor. Y también dice Mateo 2:23, dice, Jesús creció en Nazaret y fue llamado Nazareno. Bendito Dios, aleluya. Mateo 4:23 dice, Jesús, cuando comienza su ministerio, Jesús recorrió todas las aldeas de Galilea y sinagogas, predicando el evangelio de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Lo que yo veo, amados hermanos, de que Jesucristo, hermanos, teniendo todo el poder, había visto venía del cielo y estaba en la tierra, se fue y nació en un pesebre, nació en Galilea, donde había muchos gentiles. Ahí nació, ahí creció. Dice de que salió de Galilea, donde Juan estaba bautizando y fue bautizado. El Señor Jesucristo estaba con una luz resplandeciendo en un lugar, hermanos, donde había toda clase de personas. Igual aquí, como aquí en Las Vegas. Aquí en Las Vegas hay muchísimas personas. Vienen de paso a Las Vegas. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos resplandeciendo y anunciando el evangelio de Dios y dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces también dice, el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde fue? Dice que fue en Cana y fue en unas ciudades de Galilea. Bendito sea Dios. También dice Juan 1:44, Felipe y Andrés y Pedro eran de Betsaida de Galilea. Bendito sea Dios. Ahora nosotros, viendo que Samaria es poblada de diversas nacionalidades, y vemos que Jesucristo nació en Galilea y hizo muchos milagros en Galilea. Ahora nos vamos a ir al capítulo 17 de Lucas. Ahora usted ya sabe por qué no había una buena amistad entre los samaritanos y los judíos. Y también tenemos una referencia de la ciudad de Galilea. Bendito sea Dios. Capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿qué? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito Dios. Aleluya. 10 leprosos, amados hermanos, son 10 personas que habían sufrido por mucho tiempo y se habían recluido en una aldea, que era una aldea de refugio. En esa aldea, amados hermanos, estaban las personas enfermas, personas discapacitadas, ¿verdad? Allí estaban refugiadas y eran sustentadas por las demás tribus. Era una ley que Dios había puesto de dejar ciertas ciudades para refugio, ¿vean? Y ahí estaban todos refugiados, ¿vean? Pero lo que vemos aquí, amados hermanos, si usted le pone atención a esta historia, que en la enfermedad no se mira el color, no se mira la nacionalidad. En la enfermedad como que hay una unidad. Porque la misma historia nos lo dice. Uno era samaritano y los otros creo que eran judíos.
Porque el Señor pone ejemplo. ¿Cómo es que un samaritano viene a dar gloria a Dios? ¿Dónde están los otros 10? Amén. Entre medio de estas dos ciudades de renombre había una aldea, y el Señor sabía que había una gran necesidad. Amén. Esas personas por su lepra no podían estar delante de las otras personas. Amén. Ellos estaban recluidos ahí. Pero el evangelio de alguna manera había llegado la noticia a ellos, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se había manifestado. Y la misericordia le seguía. Amén. La misericordia le seguía al Señor Jesucristo. Ellos estaban pendientes de que un momentito el Señor les visitaría. Y se habían unido los 10 como una sola persona. Y me imagino que han de haber dicho: a la hora que entre todos vamos a clamar. Ahí no le preguntó: ¿tú eres samaritano? No le preguntó: ¿tú eres babilónico? No. Porque en la enfermedad, amados hermanos, como que uno baja su expectativa, como que hace humilde. En la enfermedad, como que uno se hace como un niño cuando está enfermo. Amén. Por eso el Señor algunas veces permite que vengan algunas cosas en nuestra vida, para que nosotros nos demos cuenta que somos polvo y que toda nuestra dependencia está en Dios, para que el Señor nos compare como hierba del campo. Amén. Y Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo fue atraído por esa necesidad que había en esa aldea. Vean, gloria a Dios. Yo en mi personal, yo estaba en un hotel y yo clamé a Dios. Yo quería dejar el vicio del alcohol, pero no podía. Yo clamé a Dios. Y el Señor me dio un sueño y me levanté quebrantado y angustiado por aquel sueño. Cuando salí, me encontré un panfleto que decía: he aquí, estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Señor estaba estaba inclinando su oído al dolor, al sufrimiento de mi vida. Amén. Pero Dios me habló. Y en ese momento yo le pedí perdón al Señor si nunca leí la Biblia. Pero el Señor estaba viendo el dolor y el sufrimiento de que yo dejaba un mes y no podía. Dejaba otro mes y luego otra vez. Porque son ataduras. Amén. Son ataduras que atan al hombre, que solamente Jesucristo puede alumbrar esa sombra de muerte donde habitan esas personas. Ellos quieren salir, tienen el deseo, amén, pero solamente el Señor puede liberarlos y hacerlos libres. Amén. Bendito sea Dios, aleluya. Dice: y en aquella humilde aldea, entre medio de dos ciudades donde Dios había hecho muchos milagros, amén, dice que entró a una aldea, dice, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermano, cuando cualquier persona que clame a Dios, reconociendo, vea su incapacidad, su problema, Dios atiende al humilde. Dios está presto para hacer un milagro en esa persona. Amén. Porque ese Dios no es como los hombres. Amén. Su amor permanece para siempre. Bendito sea Dios. Y aquellas personas, cuando Él los vio, les dijo, ¿cómo les dijo? Id y mostraos a los sacerdotes. Amén. Vayan, le dijo el Señor, muestren a los sacerdotes. ¿Cuál era la intención del Señor de que ellos se mostraran a los sacerdotes? Amén. Había una intención del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio nada vale. Hay otro que da testimonio de mí y yo sé que su testimonio es verdadero. Amén. Si usted da testimonio a cualquier persona de lo que Dios ha hecho en su vida, también es testimonio verdadero. Vea, es verdadero. Gloria a Dios. Y le dijo: muéstrense a los sacerdotes. Hermanos, los sacerdotes en el tiempo de Jesús son los que estaban al frente para ministrar
estaban al frente para administrar y enseñar la ley. Amén. Ellos sabían que Jesucristo había de nacer, que el Mesías había de venir, mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso el Señor vino a Galilea, se manifestó en Galilea, se manifestó en Samaria, e incluso dijo: no he hallado tanta fe como aquí en este lugar, ni en Jerusalén he hallado tanta fe. ¿Vean? Entonces los sacerdotes, aparte que estaban para ministrar al pueblo, para enseñarles, vea, si habían ido más a las tradiciones y a las costumbres y dejaron a un lado la palabra del Señor. Y el testimonio que ellos recibían, y aún no lo creían, que un hombre vino y le dijo que estaba enfermo, desde que nació estaba enfermo, y Jesucristo lo había sanado. Y le dicen los sacerdotes: ese hombre es pecador. Sea pecador, yo no lo sé, pero que me sanó, y yo sé que Dios no oye a los pecadores. Estaba dando testimonio que Dios le había sanado. Hermanos, los amados, los sacerdotes, aparte de que estaban para ministrar, andaban acusando al Señor Jesucristo, encarnecían al Señor Jesucristo, le mandaban personas y le decían: dígale al Señor si es lícito pagar tributo, tentando al Señor Jesucristo. Eran los sumos sacerdotes los que tenían que estar al frente, amados hermanos, de enseñar al pueblo, de instruirlos en la verdad. Pero el amor de Dios quería llegar hacia ellos a través de los testimonios de estas personas. Dios quería llegar en los corazones de estas personas. Amén. Quería dar 10 personas a dar testimonio delante del sumo sacerdote. Vean, ¿qué le iban a decir? Que los examinaras estaban sanos, y ellos le iban a preguntar: ¿y cómo desde cuándo te empezaste a sentir sano o recibir? Pues el Jesús, Él me dijo ir y mostrar a los sacerdotes la palabra de nuestro Dios. Es la palabra. Iban a dar testimonio. Ese era el amor de Dios que quería llegar a los sacerdotes. Quería que ellos fueran salvos también. ¿Ven? Pero ¿qué pasa cuando fueron sanos? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y era ¿qué? Amén. Era samaritano. Usted ve, amados hermanos, que cuando las personas están en necesidad, no se mira el color, no se mira de dónde proviene, pero media vez estemos bien, entonces sí empezamos a ver una diferencia entre los demás. ¿Verdad? Empezamos a vernos con diferencias, y eso es lo que a Dios no le agrada. Amén. Él quiere que si estamos bien, vea, que le honremos a Dios, vea, que no mirando con altivez ni arrogancia. Bendito sea Dios. Dice que solamente un samaritano vino, también dice un extranjero, vea, pero extranjero, pero ¿dónde vivía? ¿Vea? Pero estaban recluidos en esta ciudad, que era una ciudad de refugio. Versículo que leyó la hermana traía dos, la palabra refugio la puso 2 veces. Jehová es mi refugio. Amén. Ahí donde nosotros nos refugiamos en Jesucristo, en cualquier necesidad. Hay momentos, el cuerpo de Cristo pasa momentos bonitos, momentos de dolor. Hay momentos bonitos donde tal vez usted siente la presencia del Señor, el gozo del Señor, y quisiera decir como Zaqueo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, porque hay un gozo dentro de usted. Amén. Bendito sea Dios. Pero no obstante, bendito sea Dios, lo que vemos aquí, amados hermanos, es la diferencia. Es la diferencia, ¿vean? Seguimos leyendo.
Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9 dónde están? Amén. Y tema de este mensaje es: ¿a dónde están los demás? Amén. ¿Dónde están los demás? Mire a su hermano y dígale: ¿dónde están los demás? Amén. Hermano, hemos recibido los beneficios de nuestro Dios maravillosa, lindamente. No quedamos postrados en el camino, estamos en un lugar, tenemos familia, tenemos a Jesucristo. Y es cuando menos queremos glorificar el nombre de Dios. Es cuando menos queremos congregarnos. Amén. ¿Para testimonio o para gloria? Para las dos cosas nos ha llamado el Señor, para dar testimonio y para honrar el nombre del Señor Jesucristo aquí, en este lugar, porque aquí es donde el Señor derrama bendición, aquí es donde el Señor nos ministra, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice: y no hubo, ¿verdad? No son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ¿qué? Extranjero. Bendito sea Dios. Aquí ahora nosotros, al ver dado un breve síntesis a Samaria, nos damos cuenta y podemos nosotros ver a Samaria de un punto de vista diferente, a través como la Escritura nos enseña. Amén. Este hombre era samaritano, se había recluido en esta aldea. En la aldea había necesidad y ahí iba Jesucristo, porque fue atraído de la necesidad de aquellas personas. Se habían puesto un mutuo acuerdo en clamar al Señor y que Dios, la misericordia de Dios, los exaltara. Amén. Estos fueron sanos. Amén. Pero solamente regresó uno. Y el Señor, Jesucristo, le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Un corazón agradecido delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como estos 10, hay muchas personas que han recibido la bendición de Dios y se han alejado de la iglesia, se han alejado de los caminos del Señor. Amén. Y el Señor pone como ejemplo a un extranjero, amén, que vino a los pies del Señor a darle gloria al Señor. Este hombre tuvo la voluntad de oír de la voz de Jesús: tu fe te ha salvado. ¿Y qué? Salvado. ¿Y qué podremos decir de las personas que fueron sanadas y no recibieron la salvación? Amén. Gloria a Dios. Son aldeas de refugio. ¿Qué podíamos poner nosotros como ejemplo para la iglesia, esas aldeas de refugio en el día de hoy? Amén. Hay lugares donde hay personas, amén, que están recluidas, que están esperando solamente el día de su muerte. Amén. En mi parte conozco a un señor que le cayó, se le paró el corazón, le cortaron el pie, las 2 piernitas le cortaron y la parte de las manos. Él está determinado, solo esperando la muerte está. ¿Amén? Pero lo más bonito que él dice: todo el Señor me ha puesto esta prueba, Él sabe por qué la ha puesto. Así dice el Señor con todo su corazón, así lo dice. Amén. Me toca de llevarle la palabra a Él y decirle: pero no tema. El Señor dice que fue a preparar lugar para donde Él esté. Usted, yo, los que creemos en Él, ahí vamos a estar juntamente con Él. Bendito Dios. Él no quiere ir a un lugar de asilo de ancianos. Esa puede ser una aldea de refugio. Ahí están. No tienen nadie que los cuide. ¿Ven? O sus hijos fueron y los dejaron ahí. Esos son lugares de refugio. ¿Verdad? Podemos ver lugares donde hay personas que están clamando a Dios. ¿Verdad? Están clamando a Dios por la misericordia. Hay enfermedades. Nosotros nos sentimos bien aquí porque estamos bien, pero hay lugares donde hay personas que están enfermas. Enfermedades terminales, ¿verdad? Cáncer. Amén. Hay personas que se refugian en esos lugares. ¿Verdad? Ahora la iglesia, como cuerpo de Cristo,
Tenemos que oír la voz de Dios para ver dónde está la necesidad. Amén. Y llegar ahí. Eso es lo que le pedimos al Señor. Amén. Porque también todo tiene su tiempo. Y le pedimos al Señor, vea, que así como Él le dijo a aquellas mujeres, le dijo, no teman, díganles a mis hermanos que allí en Jerusalén, allí en Galilea, me presentaré a ellos. Después de la resurrección, en el lugar donde se presentó fue en Galilea. Ahí se presentó, donde estaban los gentiles. Se presentó el Señor ahí. ¿Vea? Y el Señor le dio poder, ¿vea? Para que ellos pudieran dar testimonio. Al principio, cuando Él estaba con ellos, le dice, en camino de samaritanos no vayáis, ni en ciudades gentiles no entréis. Pero cuando el Señor resucitó y aquella promesa del Espíritu Santo, el Señor le dice, y me seréis testigos. Vea, en Jerusalén, de Samaria y en Judea, ya no estaba haciendo una excepción de personas el Señor. Vea, un testimonio vivo y el poder de Dios, vea, de querer llegar al corazón de las personas. De querer llegar a las personas que realmente se sienten en el refugio de ellos mismos, vea, son sabios en su propia opinión y se sienten bien, que no necesitan a Dios, son los que más necesitan a Dios. ¿Amén? Son los que más necesitan a Dios. Bendito sea Dios. Así es que yo al estudiar yo este pasaje, vea, el Señor lo compromete a uno. Lo compromete, en realidad. Lo compromete a uno porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y hemos olvidado estos lugares. Amén. Cada vez que uno estudia y enseña, lo compromete. Vea. Lo compromete, vea, a vivir la vida como Dios demanda, vea, y también a dar testimonio, a evangelizar, vea, y a vivir una vida recta, vea, delante de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Así, amados hermanos, así es que en esta mañana, vea, le doy gracias a Dios por compartir esta pequeña porción, vea, que donde el Señor nos habla a que esos lugares donde hay gente refugiada, que nos acordemos de ellos, ¿vea? Y también esto le pido a Dios que nos dé esa valentía, ¿vea? Esa fuerza, ¿vea? Y que nos ayude a salir, ¿vea? Que no seamos nosotros exaltados por nombre, ¿vea? Sino así como le dijo cuando Juan envió a sus discípulos y le dicen, díganle si eres el Mesías. Y el Señor Jesucristo no les dijo, yo soy el Mesías. Él les dijo, miren lo que yo hago. Y esos testimonios vayan y díganlo a Juan. Y bienaventurado aquel que no haya tropiez delante de mí. Así es que nosotros por nuestros frutos somos